nuestro país como sede para un eventual diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Para conversar sobre este y otros temas, tomamos contacto con Nicolás Freire, cientista político y académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Hola, Ivo, buenas tardes, gracias a ti por la invitación. Nicolás, ¿qué le parece este ofrecimiento del presidente de la República, Gabriel Boric, al futuro gobierno colombiano para iniciar estos diálogos quizás de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional? Sí, me parece que sea primero una decisión importante en términos de temática, no solo que afectan a un país en particular, sino que en el respiro latinoamericano, que va un poco en el discurso del candidato hoy día presidente Gabriel Boric y que iba también en el discurso de Petro, por cierto, en Colombia. Entonces, va un poco en la línea, podríamos haberlo intuido quizás, ¿no? Que no sé si esperado. Pero en segundo lugar, también va en la línea un poco de la búsqueda de sociedades a nivel regional en términos de colores políticos que están gobernando, ¿no? Es evidente que Gabriel Boric quiere y pretende tener un liderazgo en la centroizquierda latinoamericana que se oriente a otro tipo de izquierda que evidentemente le han marcado diferencia. Recordemos, él partió viendo y mirando y visitando Argentina, pero hay un giro importante cuando, por ejemplo, visita Trudeau en Canadá. También ahí hay una centroizquierda distinta y me parece que aquí también existe un poco esto de querer dos personajes que históricamente han marcado un poco lo que es la historia reciente de sus respectivos países, generar sinergias bastante simbólicas. Pero en tercer lugar también hay un hecho que muy pocas veces se menciona y poco, y que tiene que ver con que en los procesos de paz que están presentes en Colombia no solo era necesario la firma con las FARC, que se dio en un contexto muy distinto, en un contexto y en un escenario como lo fue Cuba, o en una dictadura, por cierto, pero quedaba pendiente y era parte de las promesas de campaña de Petro esta firma con el ELN, que tiene una visión distinta y que está esperando que se implementen, y lo podemos casi citar, transformaciones sociales profundas. Es decir, está ofreciendo Chile, el país donde gobierna Gabriel Boric, para que la conversación sobre las transformaciones sociales profundas que demanda el ELN, que propone Gustavo Petro y que en simbiosis también Gabriel Boric pretende hacer en Chile, tengan, este broche simbólico en lo que podría ser esta instalación de procesos de paz en nuestro país. Nicolás, ¿cree que esto puede posicionar al presidente Gabriel Boric como un liderazgo en la región? ¿Se fortalece su liderazgo internacional en la región? ¿Y también podría potenciar la política exterior chilena, que ha sido muy cuestionada durante los últimos días? Sí, ambas cosas, y agrego la tercera, refuerzo, es decir, potencia el liderazgo de Gabriel Boric a nivel sobre todo regional. Y en segundo lugar, potencia el liderazgo de Gabriel Boric como una opción, una perspectiva de izquierda al gobierno viable. Es decir, ¿por qué lo planteo así? Porque creo que también al futuro gobierno de Gustavo Petro le va a servir vincularse más con Gabriel Boric, menos con la dictadura cubana, menos con la Argentina, que hoy día tiene tantos problemas en términos de gestión, sobre todo gestión económica del gobierno. Por eso es que yo veo no solo una utilidad, respondiendo a tu consulta, sino que también una oportunidad. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con que esto se produce también en el marco, o podría darse en el marco de pequeñas asociaciones regionales. Por ahí Gabriel Boric en algún momento lo señalaba, de que la intención es privilegiar en el ámbito de la región, en el ámbito de América Latina, de Latinoamérica, como ha estado muy presente en su discurso. Bueno, hay una sociedad, una asociación, un proceso de integración en particular, que es la Alianza del Pacífico. Bueno, Chile y Colombia hacen parte de ese proceso. Creo que de ahí también, con otros países como México, como Perú, que también hacen parte y tienen gobiernos afines, esto podría ayudar a que sea Gabriel Boric efectivamente el liderazgo de izquierda, de centro izquierda, de futuro, que el continente de alguna manera podría haber estado esperando. Sí. Nicolás, queremos aprovechar por supuesto esta entrevista también para conversar de otros temas, y te quiero llevar a lo que sucedió ayer en el Congreso Nacional con la actuación de la ministra del Interior, Isquia Siches. Saber para ti si esto fue un desliz solamente de la ministra del Interior o fue un error grave el pronunciamiento que hizo ayer en la Cámara de Diputados. No creo que haya sido un error grave, pero sí fue un error. Es decir, no hay que minimizar aquello. Además, fue un error doble, ¿no? Doble falla, como dirían en el tenis, porque ya venía la ministra Siches y viene hace mucho tiempo con distintos problemas, sobre todo en la comunicación,
los principales problemas que ella ha tenido han tenido que ver con gaps comunicacionales, fallas en sus probablemente también equipos de avanzada, en la visita de Temucuicui, etcétera. Entonces, para un personaje que tiene y que viene arrastrando estas secuelas por errores propios, ¿no? Evidentemente cometer este tipo de error, que no es grave, se transforma en la gravedad que hoy día lo estamos viendo en medios, lo estamos viendo en otras partes. Entonces, siendo también muy honesto, no es un error grave, pero ya es grave la repetitividad de estos errores. Y efectivamente, donde esto se suma y esta gravedad podría terminar teniendo una repercusión mayor, es que finalmente, a poco tiempo de lo que el mismo gobierno ha planteado como futuro cambio de gabinete, el gobierno lo ha dicho, después del 4, del 5 de septiembre, bueno, si de alguna manera había estado fuera de la agenda crítica, de la agenda mediática, de la agenda comunicacional, la ministra Siches hoy día vuelve, un poquito con lo que nos habíamos acostumbrado, lamentablemente, en el inicio, en el periodo de instalación, con estos errores comunicacionales. Creo que esto también va a forzar un poco a que se vuelva más a que en medios, desde el gobierno, se reitere la instrucción, que a mí me parece que fue evidente, y que es que haya más Monsalve y menos Siches dando declaraciones y relacionándose con las distintas instituciones. ¿Crees que la ministra del Interior, Isquia Siches, ya utilizó todo el crédito político que podría tener, a la vez como una eventual, quizás, carta a salir en un eventual cambio de gabinete, si es que así lo decía el presidente Gabriel Boric? Yo creo que la ministra Siches tenía un capital importante y que lo podemos graficar en el hecho de que la segunda vuelta, en buena parte, sobre todo en el norte de Chile, es mérito de ella y de su capital, justamente el resultado electoral de quien hoy día gobierna nuestro país. Pero también hoy día, efectivamente, el desgaste de ese capital que tenía, yo creo que él la está posicionando fuera, y ojo, fuera del Ministerio del Interior. No me atrevería a jugármela porque salga del gabinete por completo, quizás pueda ser parte de un enroque, etcétera, pero evidentemente en Interior ya no hay más agua en la piscina para la ministra Siches. Hablemos ahora, Nicolás, acerca del plebiscito del 4 de septiembre. Quería consultar tu opinión acerca del rol que ha tenido el Ejecutivo en este periodo de campaña, a través de esta campaña Voto Informado, las distintas acusaciones por intervencionismo que se han hecho a partir del rol que ha asumido el Ejecutivo, esta investigación especial por parte de la Contraloría. ¿Juega el límite, ha jugado el límite el gobierno, según tú, en esta campaña? Yo diría que ha jugado el límite, pero también la pregunta es otra. ¿Podría jugar diversamente? También creo que no. Es decir, el gobierno ha jugado al límite, pero es el único espacio en donde el gobierno tenía posibilidades de actuar. En un proceso histórico, en un proceso tan distinto, en un proceso en donde evidentemente hay dos opciones y lo que le corresponde, porque le corresponde al gobierno, es informar sobre una de ellas. Bueno, también es entendible la suspicacia que pudiese tener la derecha cuando dice, oye, pero están informando sobre una opción, que es justamente aquella relacionada con la opción apruebo, porque están informando sobre el borrador. Bueno, pero finalmente en términos de lo que son los límites, yo creo que el gobierno ha respetado de alguna manera los límites, sin perjuicio de que evidentemente esto haya llegado a Contraloría. Lo que sí también creo que esto, y que esté hoy día en los medios, es buena parte del juego político. Y ojo, un juego político, seamos también bien honestos, de derechas y de izquierdas, ¿no? Ha ocurrido en distintas administraciones, en donde cuando comienzan los procesos electorales, evidentemente las acusaciones sobre que existe intervencionismo, en este caso no prescindencia, etcétera, son pan de cada día y van a seguir existiendo. Es decir, por más que el gobierno recule en una que otra materia, no juegue tan al límite como decías tú, Ivo, eso no va a evitar que existan distintas denuncias en Contraloría, y lo importante aquí es que las instituciones funcionen, ¿no? Usamos ese cliché que me parece relevante, es decir, afortunadamente tenemos una Contraloría que ha decidido abrir un procedimiento y que si existen en sus dictámenes o finalmente los sumarios que se quieran realizar las condiciones como para poder sancionar el operar del gobierno, perfecto. Creo que también allí es oportuno tener claro un poco lo que es el rol del gobierno y lo que no puede hacer. No puede destinar recursos públicos para digamos, promover una opción. No pueden funcionarios de gobierno estar en la calle volanteando, haciendo campaña, por así decirlo, sobre todo en sus horarios de trabajo, en favor de una opción. Entonces, también yo creo que esto nos va a servir un poco para poder ver
cómo estas distintas tensiones en un proceso tan histórico como el actual terminan de alguna manera activando otras instituciones, como puede ser la Contraloría, que tienen que velar justamente porque este tipo de procesos cumplan, ¿no?, con los estándares a los que hemos estado acostumbrados y que en este caso especial y trascendente deben seguirse respetando. Sí. Por último, Nicolás, ¿qué te pareció la respuesta ayer del expresidente Ricardo Lagos a través de una carta al director al diario El Mercurio, respondiendo también una interpretación que se hizo, no se hizo solamente por este columnista del diario El Mercurio, pero en el mundo político, de que estaría a favor de la opción rechazo? Lo descartó ayer el presidente Ricardo Lagos, incluso dice que se parte con cierta ventaja de imponerse el apruebo. ¿Crees que es un guiño finalmente a la opción que va a tomar el expresidente Ricardo Lagos? Y por otro lado, solo saber, ¿qué crees que va a hacer el presidente Sebastián Piñera? A ver, primero respecto de Ricardo Lagos, es un guiño forzado, así lo leo. No era necesario por lo demás. Creo que lo bien redactada, con ironía, etcétera, que habían estado sus dos últimas cartas, aquella en donde avisaba que no iría a la presentación del borrador y aquella en donde prácticamente no definía su postura, desde el punto de vista literario, si tú quieres, o de la estrategia, fueron muy buenas. Esta es muy mala, porque finalmente no era necesario volver sobre un punto que por lo demás en CNN, si no me equivoco, en CNN íntimo de alguna manera también había ya manifestado. Entonces, ¿por qué eso me hace intuir que pueda ser forzado? Bueno, porque evidentemente hace una semana tuvimos una toma de posición de un personaje, según las encuestas y según también muchas electores y electoras, incluso más relevante que Ricardo Lagos a la hora de mover opinión, que es Michelle Bachelet. Entonces, evidentemente, la cercanía con el apruebo hicieron que esa, de alguna manera, posición más superpartes, más lejana que tenía Ricardo Lagos, se alejara aún más. Entonces el riesgo era afectar, creo yo, la imagen del expresidente Ricardo Lagos desde el punto de vista histórico. Por eso era necesario quizás hacer este tuerce, ¿no?, volver un poco alejarse del rechazo finalmente. Ahora, que lo haya hecho él, yo creo que no correspondía. Quizás había otras maneras de poder hacerlo tan inteligente como ya lo había hecho en la vez anterior. Y respecto del presidente Piñera, mira, yo soy de la opción de que va a ser importante conocer en dónde se sitúa el presidente Piñera. No me atrevería a decir hoy día dónde está, en condiciones en que la mayor parte de la derecha o toda la derecha está en el rechazo. Yo no sabría si Sebastián Piñera está exactamente allí, y más por un cálculo político. Sabemos que es un lobo en política Sebastián Piñera, es muy astuto y quizás esa astucia lo lleve a jugar de contragolpe, como ha ocurrido también en la izquierda, y quizás posicionarse con una no clara definición por el rechazo, que es un poco lo que hacía, aparte de invertidas, Ricardo Lagos acá. Lo que sí sé, o lo que sí por de alguna manera puedo intuir, es que si él hasta el día de hoy no se ha manifestado, es porque también hay importantes presiones en la derecha para que no lo haga. Nicolás Freire, cientista político y académico de la Universidad de Santiago. Le agradecemos por conversar esta tarde con CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias a ti, que estés muy bien.